bienvenida nuevamente a su casa, Comunidad de Cristo. Gracias. Quiero que se den un fuerte aplauso a todos ustedes. La verdad es que la entrega a Dios, la entrega que tienen ustedes a nuestro gran Señor, son un verdadero ejemplo a seguir. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos convierte en ejemplos a seguir. Vamos a hacer una pequeña oración nada más para iniciar. Y quiero invitarles a cerrar sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias otra vez por la bendición y la oportunidad de haber llegado aquí a tu casa, Señor. Padre, hoy venimos dispuestos, Señor, dispuestos a escucharte, Señor, y a recibir mensajes, Señor. Nuestro corazón queremos que se convierta cada día más a ti, Jesús. Queremos que nuestro corazón sea cada vez más parecido a ti, Señor, a través de tu gracia, a través de tu sangre. Hoy podemos tener esa gran oportunidad de poder convertirnos a ti, Señor. Gracias, gracias porque tú eres digno y tu sangre nos ha abierto esa gran puerta, la de poder seguirte, Señor, y poder estar cerca de ti. Gracias. Bendice esta prédica, este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Ok, gloria a nuestro gran Señor. Esta prédica del día de hoy es un muy bonito tema. La verdad que me gusta mucho este tema y se llama La oración es mi fortaleza. La verdad que no hay cristiano, no hay seguidor de Dios sin la oración. No hay seguidor de Jesús sin tener esa comunión con el Señor. No podemos ser sin estar todo el tiempo platicando con nuestro Padre. Eso es algo verdaderamente hermoso, es un verdadero momento íntimo con Dios. Y yo sé que a medida que vamos creciendo en fe y en la palabra, vamos entendiendo que pasar a solas con nuestro gran Dios son de los mejores tiempos de nuestras vidas. Esos momentos de intimidad con Dios son, grandes. Hay un punto donde de venir con dolor del día o de haber pasado un día difícil, llegamos a la calma al momento de estar confesando nuestros pecados al Señor, o al momento de estar platicándole lo que nos da pendiente, lo que nos tiene preocupados, lo soltamos con el Señor y comienza a bajar las aguas. Comenzamos a tomar una calma muy grande. Pero hay algo que les quiero decir, que el tiempo que inviertes a solas con Dios es lo único que puede determinar tu futuro. En otras palabras, tu vida mañana será el resultado de tu oración y tu decisión que haces hoy con Dios. Es la única manera que podemos saber que nuestro futuro será bueno en el Señor. Porque si lo hacemos a solas sin Dios, no tenemos garantías, pero con el respaldo de nuestro Padre, tenemos la garantía de algo bueno. Él es nuestro gran Dios. Ok, sin oración no hay dirección. Tenemos que tener eso muy en claro. Si no tenemos oración, comunión con nuestro Dios, no hay dirección. Dice la palabra que andamos como olas de mar y un viento sopla fuerte y nos lleva a un lado y luego nos lleva para otro lado, pero no tenemos una dirección. La oración ha sido una de las grandes cosas maravillosas que ha dado Dios para todos sus hijos, que podamos poder comunicarnos con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero para invertir tiempo a solas con Dios, necesitamos el primer requisito: confiar en Dios. Esa es parte de esto. Hay que creerle que Él responde. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 11, 22 al 23, por favor. Gloria a nuestro gran Dios. De veras que después de que salgamos de este tema, vamos a salir clamándole al Señor a toda hora.
a toda hora, en todo momento, porque Dios es bueno. ¿Ya está? Amén. Marcos 11, 22, 23. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. O sea que no dudar es igual a no tener temor, no tener miedo. Si yo no dudo, no voy a tener temor en lo que Dios puede obrar en mi vida, lo que Dios puede hacer en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi todo. Ok, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener miedo. Y en el 24, ya que estamos en Marcos, dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. O sea, necesitamos estar completamente convencidos de que Dios responde. Y eso es algo que tiene que ser muy particular, muy individual. Tenemos que estar convencidos de que el Señor responde cuando hablamos con Él. Ok, en una ocasión le preguntaron a un hombre de Dios, dice, ¿qué ganas con orar? ¿Qué ganas con orar? Y dijo sabiamente, respondió, nada, nada. Pero déjame decirte que he perdido el orgullo, he perdido la tristeza, he perdido el enojo, la ira, la escasez, el sufrimiento, la incredulidad. Entonces fue una respuesta tan sabia, porque ha perdido tantas cosas que venía arrastrando, y en el momento de creerle al Señor, el Señor empieza a limpiar y empieza a quitar a través de la palabra y a través de clamar sabiduría, y la palabra comienza a fluir. Pero tenemos que estar en una constante comunión con nuestro Dios. Hay algo que es muy importante que debemos borrar de nuestras mentes, todos, incluyéndome a mí, todos. Para poder dejar que las oraciones fluyan, necesitamos, fíjense bien, necesitamos desechar esos pensamientos que tenemos almacenados por muchos años. Lo he dicho así, necesitamos desaprender, necesito resetearme y dejar que sea Dios a través de la palabra que esté dentro de mi ser. Ok, hay pensamientos así como, esta suerte me tocó y nada puedo hacer. Hay gente que vive pensando esto, o sea, y es que esta vida Dios la tenía preparada para mí. También lo he escuchado de algunos hermanos. Dios lo tenía planeado así para mí. Así, yo nací para estar sufriendo, la verdad. Entonces, esos pensamientos necesitamos comenzar a abandonarlos y necesitamos dejar fluir la palabra de Dios. Este era el plan de Dios en mi vida. Y nada va a cambiar. Esa es otra de las que he escuchado. Nada va a cambiar. Vemos circunstancias por individual, cosas que dices, lo veo verdaderamente imposible que esto pueda cambiar. Esto de veras ya no paso de aquí. Pero son pensamientos del mundo, de la enemistad. Ok, porque al decir verdad, una gran parte de la condición de nuestras vidas son por las decisiones que hemos tomado. O sea, cosas suceden por unas malas decisiones, por consecuencias de haber tomado una mala decisión. Pero en la oración, en esa relación estrecha con el Señor, constantemente estaremos escuchando respuestas con la palabra de Dios. Amén. Ok. Déjame te digo, hermano, que nadie de nosotros, nadie puede determinar las condiciones con las que nacemos. Nadie. Pero sí podemos elegir
qué rumbo y hacia dónde podemos ir con Dios en la oración. Sí podemos elegir salir de la condición que nos encontramos, pero se ocupa permanentemente la oración. Ok, hay un pasaje en verdad que me gusta mucho y te lo voy a explicar por qué me gusta mucho este pasaje. La mayoría del creyente tiene algo que de repente llega a caer o llegamos a caer, algo mecanizado, lo voy a decir, algo así mecanizado, que tenemos un Dios de pacto, un Dios inmutable, porque así lo dice la palabra, irrevocable, o sea, Él de palabra, Él no cambia, Él no es alterado, y verdaderamente es verdad, es inmutable el Señor, lo dice la palabra, porque Él es Dios. Cuando toma una decisión ya no puede revocarse, de repente entonces es inmutable. Hay hermanos que adoptan esa idea y dicen así, no dicen esta suerte me tocó, porque por lo regular vas a escuchar a los cristianos nunca utilizar la palabra suerte, porque no vivimos de suerte, vivimos de bendiciones de Dios, de provisión de nuestro Señor. Amén. Ok, entonces el Señor ya no puede revocarse. Mira, vamos a Segunda de Reyes 20 del 1 al 6 y vamos a entender por qué me gusta tanto este pasaje. De veras, la verdad me gusta mucho. Y dice así: en aquellos días, Ezequías, está ahí en la pantalla también, cayó enfermo de muerte. Fíjense bien. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así. El profeta Isaías traía una palabra para el rey Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso era palabra del Señor y que le había puesto al profeta. Entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, voy a llorar, pero de a de veras. Voy a llorar porque en verdad, Señor, antes que Isaías saliese a la mitad, del profeta, antes de que saliese del patio, vino palabra de Jehová. Fue de inmediato la respuesta a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta tu ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Fíjense lo que dice Jehová: y por amor a David mi siervo. Híjole, tiene un choque fuertísimo este pasaje bíblico cuando queremos ver a un Dios inmutable, un Dios incambiable. Y el mensaje ahorita lo vamos a profundizar. Dios nos va a ayudar a ver cuán grande es su amor de Dios, porque en específico estamos hablando del antiguo pacto, no estamos hablando del Nuevo Testamento, ya cuando la gracia de Jesús había venido a romper cadenas. Ok, dice así. El primer punto que quiero mostrarles, no que es un Dios de palabra inmutable, siendo que es la máxima autoridad. Entonces, ¿por qué, si Dios había tomado ya una decisión, por qué cambió de decisión? ¿Por qué, si ya le había dicho al profeta Isaías: ve, dile que ya va a morir? ¿Por qué? ¿Por qué cambió de decisión? Entonces, la primera revelación que nos hace ver este pasaje es que Dios es un Dios flexible y lleno de gracia y de amor.
ya había tomado una decisión y dijo, no, mi amor es más grande que todo esto. Y el segundo es que es totalmente una mentira que nuestro futuro no puede cambiar, o que ya está terminado, que ya está destinado mi vida. Entonces es mentira. Ok. Y el tercero es que dice la palabra que cayó Ezequías en una enfermedad terminal que no había remedio, lo que en la actualidad nosotros le conocemos como cáncer. O sea, y hay algo aquí que me conmueve, algo muy interesante, que normalmente cuando hay una enfermedad terminal vas al doctor y el doctor te da un diagnóstico y te dice, híjole, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? Te quedan solamente 3 meses de vida. Se acabó. Pero en esta ocasión, el doctor que estaba diagnosticando esa enfermedad de muerte incurable era Jehová. Era Jehová de los ejércitos el que le estaba diciendo a Ezequías, rey, ya se acabó. Él era el que estaba diagnosticando. Ante esa situación, dices, híjole, ¿cómo puedo contestar? ¿Cómo podría contestar si el diagnóstico me lo está dando mi ser supremo, mi Dios? Entonces, imagínate, yo digo, híjole, que venga una profecía así, de veras tendríamos que estar cimentados en la palabra de Dios. Ok, en lo natural, sería que cualquiera de nosotros estaríamos atónitos, estaríamos sorprendidos, porque la verdad, en la palabra hay varios pasajes donde nos revela que cuando el estruendo, la voz de Jehová se escucha, que cuando Jehová se aparecía a través de ángeles, había un temor de a los que se les aparecía. Entonces, imagínate que te diagnosticaran una enfermedad terminal, pero que viniera de la máxima autoridad que es nuestro Jehová. Ok, pero Ezequías recordó que tenía un poder que se llama la oración. Y eso es una verdadera herramienta que todos tenemos, que Dios nos ha regalado a todos sus hijos. Y el alineamiento que tenía con Dios le ayudó porque tenía una vida entregada a Dios. Y dice la palabra que lloró con gran lloro. Ya me acuerdo de esa canción que dice, déjenme llorar como llora un niño. O sea, lloró y lloró de a de veras. Entonces, pero Ezequías actuó como algo así como nuestros hijos. Nosotros de repente aplicamos ciertas castigos y vienen nuestros hijos a llorar, a implorarnos y papá, pero perdónamela, y nosotros estamos con una parte, no te la voy a dejar pasar, pero después claman y dicen, pero acuérdate que la semana pasada y esta, yo hice esto y fallé, y ahí estamos nosotros como padres. Déjame pensarlo, voy a platicar con tu mamá. Amén. Ok, entonces, ¿por qué comienza de una u otra manera una balanza? Entonces, esa oración que hace el niño era la oración que estaba haciendo Ezequías con Jehová. Esa oración es la que estaba haciendo. Ok. Dice la palabra que estamos en 2 de Reyes 20, del 1 al 6, pero 24 dice, y antes que Isaías saliese, a la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea que al tercer día ya no iba a haber nada, iba a estar completamente fuera. Ok, no me imagino al profeta Isaías diciéndole al Señor, ¿así vas a estar, Señor?
¿Así vas a estar, Jehová? Pues si ya me habías dicho que viniera a decirle que no. Somos servidores del Señor. Somos empleados de Dios. Entonces, es tu voluntad, Señor, y voy a hacer tu voluntad. Ok, pero Jehová siempre, y lo ha dicho así, las iglesias tienen un pensamiento que la gracia vino después del Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios dice que Jehová ha sido un Jehová tardío de ira. Ha perdonado a su pueblo hasta el último momento. Recuerden cuando Abraham oraba y pidiendo por Sodoma, pero aunque sean 50, ¿podrá, Señor? Está bien, Abraham. Y ya iba a desecharlo, porque la maldad estaba hasta el tope. Entonces, podemos ver que la gracia de Jehová ha sido todo el tiempo. Malamente hemos hecho una publicidad de un Jehová castigador del antiguo pacto, cuando allí es donde aplica el Dios inmutable. No cambia su amor. No cambia su amor para ti, para mí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, la conclusión de este pasaje nos ayuda a romper todo mito, fíjense bien, todo mito o creencia que tenemos de un destino. No es cierto. Ahí Ezequías iba a morir y ya estaba a punto de hacerlo y se puso en oración. Entonces, ¿quieres saber qué va a pasar en tu futuro? Ponte en manos de Dios y ponte a orar. Ponte a orar. Ok. Aun cuando sean diagnósticos de muerte, la última palabra la tiene Jehová, nuestro gran Dios. Eso significa que con oración y súplica, nuestro Padre nos puede añadir años más de vida y suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, sí se puede cambiar el rumbo de tu vida. Entonces, la oración es mi fortaleza. La oración es mi escudo protector ante cualquier situación en mi vida. Ok, pero pasa algo muy interesante en nosotros, los creyentes. Muchas de las veces tenemos miedo a la respuesta de Dios. O sea, clamamos a Dios por sus respuestas, pero nos da miedo que nos responda. Déjalo explico así. Porque muchas de las veces estamos cómodos en la condición que nos encontramos. O sea, estoy sufriendo, pero alcancé un grado de confort porque posiblemente Dios quiso que yo estuviera así. Pero si recordamos ahorita Ezequías, decimos, no, para nada. La oración puede cambiar la dirección de mi vida con esa relación íntima con mi Padre. Ok. Y cuando caemos en ese confort, cuando caemos en ese punto, debemos de tener cuidado. Yo sé que aquí en Comunidad de Cristo no los hay, pero debemos de tener cuidado porque se llega a ser un espíritu de víctima. O sea, ya nada más me estoy como quejando, estoy de quejoso porque la condición que me encuentro no me va bien. El mundo está acostumbrado a hacer eso, a estarse quejando, pero no le busca al Señor donde está la respuesta, y es más fácil continuar en la misma condición quejosa que en la condición de querer como el hacer, como lo dice la palabra. Entonces, debido a esto, cuando estaba preparando la prédica, surgió que la próxima semana, primero Dios, daré el tema de espíritu de víctima, y va a ayudar a muchos de nosotros a no caer ahí. Amén. Ok, vayamos a Lucas 1 del 5 al 20, por favor. Y les voy a platicar aquí con esto cómo es que podemos caer en ese temor y a las respuestas
de Dios, aún siendo con un legado de Dios, con un sacerdocio que Dios ha puesto, aún así se puede caer en esas condiciones. Tener miedo a las respuestas de Dios. Ok, ya están ahí, Lucas 1, del 5 al 20. Lo voy a leer, ¿va? ¿Amén? Ok, hubo en los días de Herodes, del rey Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios, según el orden de su clase, en el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y ese es Juan el Bautista. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué gran poder venía en Juan el Bautista. Dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? De volada vino y respingó Zacarías. O sea, ¿y en qué conoceré esto? Porque no contestó así como muy: ¿y en qué conocer esto? ¿Y en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, no Gabriel mi hermano, sino Gabriel el ángel, que estoy delante de Dios. y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El 20, ahora quedarás mudo. Y le dijo: yo soy Gabriel, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ok, una característica que suele suceder a nosotros los creyentes, incluyendo, fíjense bien, y con este pasaje queda claro, a los sacerdotes, porque Zacarías hablaba de un sacerdote íntegro, que andaba en lo recto, está diciendo aquí la palabra. Entonces, él era un servidor. Entonces, irreprensible, dice la palabra, andaba en esos días irreprensible. Es que no confiar lo que Dios puede hacer en nosotros. Y quiero poner un punto muy importante, un ojo, un acercamiento total. No lo que Dios puede hacer en los demás, fíjense bien, sino lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque lo que Dios puede hacer en los demás, estamos llenos, hemos visto muchos milagros, pero la acción de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en esa le dudamos. Ok, no sé si lo platiqué aquí, di un ejemplo, o lo platiqué en un estudio, lo voy a decir en breve, pero en una ocasión se acercó una hermana servidora de la iglesia que llevaba un promedio de 30 años sirviendo al reino de Dios, y ella oraba por enfermos,
iba a las cárceles, llevaba palabra, ayudaba a liberar personas y decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿por qué a mí influyen tantos problemas? Tenía problemas en su matrimonio y le llevó a caer en un estrés total a un grado de que se aventó por lo menos una semana sin dormir, de que pegaba el sueño y no. Entonces tuvo que llegar al punto de utilizar medicamento. Entonces, yo le dije, es una simple razón, hermana. No le has creído tú al Señor lo que puede hacer en ti. Tú crees lo que Dios puede hacer en los demás, pero te has olvidado lo que Dios puede hacer en tu vida. El cristiano llega a un punto en el que caemos en un estado de que no creemos lo que puede hacer Dios en nuestras vidas, pero sí creemos lo que Dios puede hacer en los demás. Algo así le pasó lo mismo a Zacarías, cuando se le aparece el ángel y le dice, pero pues no veo cómo, pues ya estamos los dos viejos. Entonces dice la palabra que el ángel le dijo, te voy a enmudecer por no haber creído en el Señor. Y en verdad lo enmudeció. Dice la palabra que salió de ahí, del templo, y ya no pudo hablar. Y se dieron cuenta, todos los que estaban orando allá afuera, se dieron cuenta de inmediato que estaba mudo porque ya estaba hablando con señas. Entonces, el temor nos puede enmudecer en la bendición espiritual que Dios tiene para ti. El temor te puede enmudecer en la provisión que va a acarrear Dios para ti. Debemos de tener cuidado. Creemos en lo que Dios hace en los demás, ahora vamos a creer en lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Amén? Ok. Ustedes pueden imaginarse cuánto tiempo, y esta parte ya me la iba a brincar, pero pueden imaginarse cuánto tiempo el sacerdote alineado a la palabra pudo haber pasado con su esposa Elizabeth en oración para que no hubiera respuesta y llegaran a una edad avanzada donde dijeron, las posibilidades se agotaron. La palabra dice que nosotros debemos humillarnos ante nuestro gran Dios y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. A veces las respuestas no llegan de forma inmediata. De hecho, a veces es necesario que no lleguen de forma inmediata, porque Dios también está tratando nuestras vidas. Está checando a ver si nuestra fe está puesta en Él. Y como los planes son de Dios y los tiempos son de Dios, Él lo hará a su debido tiempo. Él es Dios. Ok, y en Lucas 1:10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El poder de la oración en la unidad, fíjense bien, hermanos, tiene un poder tan grande. Esta parte de este pasaje de Lucas tiene un gran mensaje, porque en el momento que el sacerdote estaba dentro del templo, dice que toda la multitud, todos los seguidores del Señor estaban afuera orando. Mateo 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando el incienso. Pero vamos a Mateo 18, de 18 al 20, por favor. Porque quiero que veamos el poder de la oración. Sé que muchos de ustedes ya conocen este pasaje, pero quiero que lo vivamos y que lo dejemos entrar en nuestro corazón para que veamos lo que Dios puede hacer. Mateo 18, de 18 al 20. Y dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa y que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, habrá respuesta. El 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo he platicado. Cuando Jesús hablaba con Pedro y le decía a Pedro, desde hoy te digo que te voy a heredar las llaves de los reinos de los cielos, se las entrega a Pedro. Y le dice, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado ahí en el cielo. Mi mente por mucho tiempo pensó es solamente a Pedro. Pero eso está en el pasaje capítulo 16. Pero en este 18, en el capítulo 18, nos muestra que es a todos, completamente. O sea que si nos ponemos de acuerdo, el Señor nos puede quitar obstrucciones de nuestras vidas en unidad. Entonces, lo que estaban haciendo ahí en ese momento, esos hermanos afuera del templo, estaban orando en unidad. Estaban orando en unidad. Y el Señor escucha. Amén. Ok. Con esto quiero aprovechar a todos ustedes, hermanos, para decirles, todos los miércoles a las 6 de la tarde oramos, hacemos oración en unidad. En unidad el Señor nos escucha mucho más. No digo que no nos escuche por individual. Gloria a Dios, Él nos escucha siempre, pero en unidad hay fuerza. Hay fuerza. Gloria a nuestro gran Dios. Ok. Pero quiero explicar hoy que hay ciertos alineamientos para poder hacer una oración efectiva. La palabra nos enseña, nos instruye que debemos de ir cuidando ciertas cosas, ciertos aspectos con la palabra para que las oraciones no tengan estorbo. Porque de repente han llegado hermanos que me dicen, pastor, yo oro y oro y lloro y no veo respuestas. O sea, no entiendo por qué me está pasando esto. Voy a darte unos pasajes bíblicos que quizás a lo mejor no conozcamos. Y pudiera ser posible que por esta razón nuestras oraciones estén siendo estorbadas. No estoy hablando que vivimos bajo el antiguo pacto, pero hay cosas que detonan con la palabra que empiezan a bloquear una oración. Y comenzamos con Juan 15:7. Juan 15:7, me ayudan en la pantalla. Y cuando estén listos me dicen amén, por favor. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Vamos a poner atención otra vez. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. O sea, si yo procuro creerle a Dios, a su palabra, eso tendrá algo que va a provocar que yo cumpla y permanezca en el Señor. No estamos hablando de reglas, no estamos hablando de leyes, porque las leyes fueron quebrantadas por nuestro gran Jesús. Pero si yo creo en Él y permanezco en Él, ya no tengo obstrucción. Esa es una parte. Bueno, de ahí detona todo. Lo vamos a desmenuzar con otros pasajes, porque si creemos en Él y permanecemos en Él, que es la palabra, obviamente todo va a salir bien. Amén. Ok. Santiago 4:3 dice así. Santiago 4:3. Voy a pedir que me vayan ayudando ahorita con la pantalla, si quieren, para no estar buscando, para irme, porque voy a ir leyendo algunos pasajes bíblicos, para no estar buscando, para no entretenernos tantos. Dice, Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Cuando estamos buscando pedir algo para la satisfacción personal, la carne, si estás pidiendo mal, no esperes que te escuchen. Dice la palabra, tenemos que negarnos. En Salmo 66, 17 y 18, ok, ya está listo, dice: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. O sea, primero, antes que nada, le reconozco que Él es mi rey. A Él primero le clamé con mi boca y le exalté a mi Señor con la lengua. Entonces reconozco que Él es mi Dios y que Él todo lo puede. Entonces en el 18 dice: si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y te lo quiero explicar así: si yo miro mis pecados y miro mis errores y comienzo a enjuiciar, eso trae condenación, porque era la forma que se vivía antes, bajo un antiguo pacto. O sea, si yo estoy viendo el error, la falla, entonces yo no estoy volteando a ver a Dios, estoy volteando a ver el problema. Y el resultado es que no vamos a ser escuchados. Entonces, el resumen es: si veo al problema, me separo de Dios. Y si veo a Dios, Él se llevará los problemas. Amén. Ok. Y en Marcos 11:25 nos muestra que el rencor y el enojo, el no perdonar a nuestros hermanos, la ira, también es otra parte en la que empieza el Señor a decir: no puedo hacer nada. Sí quiero hacerlo, pero ahorita no puedo hacerlo. Entonces, veamos 11:25, dice: y cuando estés orando, y lo menciona como primer punto, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el 26, porque si vosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. O sea, mientras yo viva en rencor, mientras yo viva en enojo, dice el Señor: necesito que salgas de ahí, necesito que te zafes del lugar que te encuentras, para que yo pueda comenzar a obrar en tu vida. Estoy tan dispuesto para ti, pero hay algo que está contaminando. Ok, tenemos que perdonar para que seamos escuchados y tengamos sanidad también. Miren, Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea que si yo me peleé ayer con mi hermano Israel, que nunca ha pasado, gracias a Dios, pero es un ejemplo, entonces tenemos que perdonarnos, ¿sí? Y yo tengo que ir, no tengo que esperar a que Él venga a pedirme perdón, tengo que ser yo primero. Si yo soy el que no quiero que haya estorbo, si yo soy el que quiero que el Señor obre en mi vida, y si yo soy el que me enamoré de Dios, entonces tendría que ser yo el primero que vaya, no Él, no estar esperando, porque si no, se guarda el rencor y comienza a haber estorbo. Ok, entonces necesitamos confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Fíjense bien, hay algo muy importante. Cuando nos llenamos de rencor y estamos clamando sanidad en nuestra vida, el Señor no puede obrar, no puede obrar. Quiere que primero soltemos ese coraje. Por eso, en ocasiones, cuando estamos orando por sanidad, hago una pequeña pregunta y les digo al hermano: ¿hay algún rencor o algo que esté dentro de tu vida? Y empiezan a echar a volar la mente. Dicen: sí, ¿qué es? Esto y aquello. Ok, pide perdón al Señor, dale gracias, y comienzan a orar y piden fe para que pueda ser sanado. Entonces, no son cosas que nos inventamos, no son cosas que salen de la manga, es palabra de Dios. Y en verdad hay sanidad, hay sanidad. Y aquí en Comunidad de Cristo hay varios ejemplos de sanidad. Amén. Amén. Ok, gloria a Dios.
Entonces con la gracia ya no hay maldición a través de la sangre de Jesús. Pero si hay estorbo para las oraciones por no alinearnos a la palabra. Y primera de Pedro 3:7 nos dice, lo he dicho, la bendición del hogar llega a través del matrimonio y llega a través del marido. Maridos, tenemos que ponernos truchas, pilas, porque ahí está el primer estorbo. Estamos preparando a nuestro hermano Jairo, gloria a Dios, aleluya. Fue profecía, Ok. Entonces dice así: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Luego de repente llegamos a escuchar que, y llegamos en estudios, no pleitos, pero estamos en los estudios. El Señor sí nos escucha, por supuesto, sí nos escucha, pero toda la oración que pidas se va a dar, por supuesto, estoy de acuerdo, pero hay cosas fundamentales en la palabra, no impuestas por el pastor Rigo, no impuestas por los pastores, no impuestas por nadie, es palabra de Dios. Entonces comienzan a bloquearse, comenzamos a poner como candados y candados y candados y más candados, y cuando queremos abrir la puerta negra ya no podemos salir. Ya está cerrada con tres, casi se acordaron, ¿verdad? Okay. Ya está cerrada con 3 candados. Pues fíjense, esa canción es satánica y remachada todavía, hombre. Okay. Así vamos a leer la Biblia en vez de escuchar tantas canciones así. Ok, gloria a Dios. Entonces nosotros mismos bloqueamos la bendición de Dios. Entonces Jesús nos enseña a orar y ordenarnos en la oración, porque en verdad Jesús es un Dios de orden. Él mostró autoridad, Él mostró orden, Él mostró respeto, pero dio tanto amor, y su gracia en verdad superó todo lo que pueda existir, todo. Ok, vamos a Mateo 6, del 5 al 8, por favor. Y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles. O sea, eran luciditos, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, en tu cuarto, donde tú tengas un lugar preparado para el Señor. Ok. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. O sea, hablábamos hace un poquito de la prédica de que vas a brillar. O sea, el Señor te va a recompensar y va a ser notorio. Esto confirma que el Señor, cuando te bendice, vas a ser notado, pero no porque tú lo hiciste bien, porque el Señor fue quien te exaltó en lo público. No es nuestra sabiduría, es la de Dios. Ok, entonces el 7: y orando no seis van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros la pidamos. Ok, y en Lucas del 22, del 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me voy a volver a regresar. La oración tendrá que ser
en una forma ordenada. No se trata de, yo en el nombre de Jesús, no sé si lo han escuchado, yo te digo a ti, te levanto, varón. No, nada de eso, nada de eso. Ordenado, ¿no? Es que lo he escuchado en algunos videos. Y levántate, varón de Dios. Yo te profetizo sanidad. No. El Señor no es así. El Señor no dice, ordénense, no se exhiban, no repitan tanto lo que están orando. Nada más sean concretos con lo que van a hacer, con lo que van a orar, con lo que van a pedir. Todo eso es vanidad. Vengan a mí. Entonces, el pasaje que estaba leyendo ahorita, de Lucas 22, del 31 al 32, lo vengo a resumir en el sentido de que nosotros tenemos que estar orando por los demás. Jesús en ese momento oró por Pedro, porque Jesús sabía que Satanás iba a zarandearlo como trigo, dice la palabra. Entonces, el mayor consejo que nos da es que nosotros tenemos que estar orando siempre por los demás, por tu iglesia, por tu familia, por los servidores de Cristo Jesús, por los gobernantes, porque Satanás está como león rugiente. Entonces necesitamos estar en oración, Mi fortaleza y mi dirección en un futuro está en la oración. No es porque yo diga, tienen que orar, porque miren, esto es religioso. No. Esto es palabra del Señor. De verdad, yo me acuerdo mucho que antes, cuando yo estaba orando, una de las mejores formas para dormirme era ponerme a orar. Me ponía a orar y, Señor, gracias. Pero había un espíritu de estupor. Vamos a ir conociendo algunos espíritus que tiene la palabra y que nos revela la palabra, para que nosotros en oración tengamos cuidado. La verdad es de que no trato de hablar así cuando estamos con personas que no conocen de Dios. Es que existe el espíritu de esto y que el espíritu de... Y nada de eso. Allá afuera tenemos que ser luz. Porque luego yo me acuerdo cómo es, la verdad, muy molesto que te estén hablando de esa forma. Porque el mundo detesta esa forma, porque no le conoce al Señor. Pero nosotros aquí sí podemos hablar de espiritualidad, porque conocemos de Dios. Entonces oraba, y en verdad a veces había momentos que yo estaba orando y decía, ¿en verdad existes, Dios? Y iba a decir, ¿cómo, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Es en serio, es en serio. Todavía tenía dudas, todavía de repente dudaba del Señor, hasta que Él vino en mi vida. Le acepté con completa, total amor a nuestro gran Dios. Ok, entonces por eso el Señor te dice, ora sin cesar. No es religiosidad, ora sin cesar. Decía el hermano, dice, estás barriendo, pues ponte a orar, échale con gusto. Señor, muchas gracias, gracias porque mi marido es bien enojado, pero tú lo vas a aplacar, Señor, gracias. Y dale más duro a la escoba para que no sientas feo, hermana. Entonces, orar sin cesar, orar sin cesar. Y yo me acuerdo, les decía, me gusta mucho platicar eso, porque la otra vez estaba bien enojado con mi esposa y sé que hay estorbo, y le hablo a mi esposa y le quería reclamar y decirle muchas malas palabras, y me acordé que si me peleo con ella hay estorbo, le digo, que Dios te bendiga, no puedo decirte groserías. Hay estorbos en nuestras vidas. Tenemos que poner mucha atención. ¿Quieres ser luz? ¿Quieres ser bendecido por el Señor? Pon mucha atención, con mucha atención. Ok, Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Ok, del 1 al 4. Ok, ahorita leemos del 1 al 4 también. Ok, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, fíjense bien, y contienda. De hecho, cuando yo entré aquí a la iglesia y por primera vez fui a una iglesia, yo veía a todos levantando las manos y aplaudiendo, y en mi casa a mí me enseñaron que eso era de niñas. Entonces decía,
qué raro se ve eso. Iba a decir una palabra, pero no la voy a decir. Qué fino se ve eso, para decirlo en otros términos. Pero la palabra dice, todo varón, levante sus manos, aplauda. No dice aplauda, pero levante sus manos. Entonces ya lo de aplaudir es un gozo, es un júbilo. Ok. Entonces, el Señor quiere la entrega. Y dice, no iras, no contiendas. Por lo regular, procuramos que si hay algún problema, rápido tenemos que alinearnos. Rápido tenemos que tratar de solucionarlo. Ok, el pasaje que sea, hermano, ¿cuál era? 1 Timoteo. El mismo capítulo, del 1 hasta el 8. Desde el 1 hasta el 8. Ok. A ver, todos del 1 al 8, desde el 1. Ok. Amonesto pues antes a todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, otra vez, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que sigue, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. 5, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para el testimonio en sus tiempos. 7, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles, en fidelidad y verdad. Y 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos limpias, sin ira ni contiendas. Amén. 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 Gloria a Dios. Ok, entonces necesitamos tener cuidado en esas cosas. Necesitamos poner atención, porque de verdad el Señor responde. Voy a dar así rapidísimo, no pasándome mucho tiempo, pero en verdad recuerdo mi primera oración. Tuve problemas gigantescos, para mí eran enormes, ya no lo son porque tengo a Dios, pero tuve problemas tan grandes que un día llegaron a mi oficina, había una deuda muy grande, ya los he platicado, y llegaron a embargarnos. Entonces llegaron y se llevaron todos los muebles de la oficina y traíamos tantos problemas, estaba la judicial y decían, no puedo salir de esto, y empecé a llorar, empecé a entristecerme, enojarme, porque tuve una mala sociedad y fui partícipe del error. Entonces, en la noche llegué a mi casa, agarré la guitarra y me puse a tocar y me puse a cantar y dije, ¿qué hago? ¿A quién clamo? Entonces puse a tocar, dije, pues le voy a cantar a Dios, y empecé a cantar alabanzas de no sé dónde y empecé a cantarle a Dios. Y le dije, cantando, si en verdad existes, muéstramelo, dame una señal en mi vida para ir a ti, porque yo no doy una ya más, estoy destruido. Entonces al siguiente día llama una amiga de mi esposa y le dice, Jesse, va mi futuro esposo para Lázaro Cárdenas y llega ya a la central y ya no tarda en llegar, ¿puedes ir a recogerlo por favor? Y nosotros con el tormento, el dolor, el desvelo. Entonces me dice mi esposa, vamos. Le dije, no quiero ir. Vamos, la verdad no quiero ir. Vamos. Sale, vamos, sirve que te distraes y vamos. Y recogemos, se llama Gustavo, un servidor de Dios, y se sube con nosotros, comenzamos a platicar. Yo no hablaba, estaba perdido completamente. Entonces me dicen, estando platicando mi esposa, Gustavo, ¿quieres ir a comer? Y le digo, mira, si quieren ustedes vayan a comer, yo no voy a ir a comer, yo tengo que ir a la oficina. Me decía mi esposa, ya no puedes hacer nada, ya nos quitaron todo, ya perdimos todo, vamos. Le digo, no quiero ir. Cada vez que le respondía, me acuerdo muy bien, eran 3 veces, vamos.
ok, vamos. Y doy el volantazo y nos fuimos a Playa Heréndira. Llegamos a Playa Heréndira y lo primero que exclama Gustavo y nos dice a los dos: se me acaba de cumplir la primera petición que le hice a Dios. Y me le quedo viendo. ¿Qué petición? Le pedí a Dios que cuando yo llegara a Lázaro Cárdenas me trajera al mar. Y yo me le quedé viendo, dije, no, ya. Seguimos comiendo y todo, y ya veníamos para la oficina. Yo venía desesperado porque mi mente estaba en el problema. Entonces me dice mi esposa: vamos para que le muestres la casa de tu tío Raúl y vea lo que hicimos esta casa. Y dije: amor, tú estás pensando en esto y yo con todos estos problemas y nos van a llevar a la cárcel y ya no sé qué hacer. Vamos. Y otra vez, tercera: vamos. Está bien, vamos. Y llegamos a la casa de mi tío y dice Gustavo, dice: Rigo, se acaba de cumplir la segunda petición que le hice al Señor. Y me le quedo viendo otra vez, digo: ¿qué segunda petición? Le pedí al Señor que me mostrara cuando llegara el lugar de mi trabajo. ¿Qué crees? Aquí está al lado de la casa que está aquí. Y yo ya empecé a entrar en shock porque yo me acordaba lo que le había dicho al Señor en mi primera oración, suplicándole al Señor. No, esto no puede ser posible. No, esto, algo aquí hay, algo ahí raro. Entonces llegamos a la casa, a la oficina, y estuvimos platicando un rato más. Y resultó que dice: estoy buscando una casa. Y le dice Jessie, mi esposa, dice: yo sé una que se renta. Y dice: oh sí. Entonces, ok, perfecto, pues vamos allá a la casa. Y le habló a la persona, a la maestra, y le dice: sí está dispuesta, mira, está aquí. Y vamos. Se arreglaron ese mismo rato y me dice: Rigo, acabo de cerrar mis oraciones. El Señor me dio la casa donde me iba a quedar. Esta es la tercera respuesta. No pude detenerme. Empecé a llorar y le dije: Señor, esta es la señal que estaba esperando para saber si tú existes. Lloré toda la noche. Toda la noche. Y comprendí que en la oración y en la súplica Dios te escucha. Y el Señor escucha al afligido. Clámale al Señor. Clámale. Posteriormente tendríamos que pasar un tiempo que estuvimos para todos lados hasta que ora el Señor. He decidido seguirle como tú lo has hecho el día de hoy. Como tú estás ahora siguiéndole al Señor. El Señor ha respondido a ti. Te ha dado respuestas. Pero no hemos pasado el suficiente tiempo en la oración como deberíamos de hacerlo para que el Señor nos diera respuestas constantes. ¿Quieres definir tu futuro? Ponte a orar y el Señor te va a llevar a un buen lugar. Amén. Ok, y quiero invitar a los chicos de la alabanza que pasen, por favor. Algo de lo que me acuerdo mucho, que nos decía una hermana, decía: necesitamos orar a las 5 de la mañana, a las 5, porque la oración de la mañana el Señor te escucha. Y ese Salmo 5 dice así: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esa hermana estaba tan aferrada que las oraciones eran a las 5 de la mañana. 5 de... Señor, yo todavía no sabía mucho de Dios. No habrá otra chance de orar. No habrá otra forma de orar a las 5 de la mañana. Se me hace muy castigado. Y no digo que sea algo malo. La verdad es que a mí me gusta orar por la mañana. Pero después que me encuentro el Salmo 55, 17 y dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Gloria a Dios. Él te escucha
todo el día. Todo el día. Comencemos a reflexionar. Comencemos a voltear a ver. ¿Qué está estorbando nuestra vida? ¿Qué está lastimando para que las peticiones que has hecho por mucho tiempo no se estén dando? Comienza a ver. Ponte a orar, ponte de rodillas. Dile: Señor, ¿qué está obstruyendo? Mi hija no está alineándose conmigo, tengo muchos problemas con mis hijos. Ponte a orar y ponte a ver si el error no eres tú. Ponte a ver si el error no es tu hija. Ponte a ver si el error no es tu esposa. Ora y el Señor va a dar la respuesta. La va a dar, es claro. El Señor es claro y conciso. La palabra es clara y concisa. Nuestro gran Dios siempre dará respuesta. Quiero invitarte a ponerte de pie, pero antes de continuar, si alguien quiere pasar al frente para que oremos, porque le está costando trabajo hincarse o ponerse en oración ante el Señor, porque de repente sentimos esa parte. Yo la viví mucho tiempo, la verdad, se los digo con toda franqueza. Sentía como que oraba a la nada. O sea, sí, de veras me escucharán, y de veras pasé un tiempo en eso, hasta que conocí al Señor de verdad.